Hoy tenemos en nuestro nuevo episodio de CEO Rebels, a Carmen Lence. Carmen Lence es segunda generación al frente del grupo Lence, Leche Río, y es una mujer fascinante, por dos razones principales que os invito a que conozcáis. La primera, su apuesta por la empresa familiar que han conseguido convertir en uno de los 10 mayores grupos de producción láctea en nuestro país, y la segunda, y no menos importante, por su apuesta indiscutible por el medio rural y por las mujeres. El rural hoy en día en España, por ejemplo, pues representa un 86% del territorio, son unos 6.700 pueblos en los que, curiosamente, solamente vive un 17% de la población. Es tremendo, es decir, el 83% de la población vive en grandes ciudades, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que un 17% de la población son los que se encargan de alimentar, y aparte de alimentar, pues mantener los montes limpios, mantener lo que nos hace tener un aire limpio para el resto de la sociedad. Después, aparte de eso, está el tema de las empresas familiares, porque al final, hoy en día, en España, representan el 90% de las empresas y producen más o menos cerca del 70% de los puestos de trabajo en este país, ¿no? Tiene unas cifras impresionantes que de vez en cuando es bueno recordarlas, para que los que nos están escuchando reconozcan dónde está realmente todo ese movimiento y toda esa producción de riqueza, ¿no? Totalmente, porque hablamos mucho de multinacionales. Yo soy la primera que yo trabajo en una multinacional y tiene cosas buenísimas, me encanta la profesionalización que tienen, los procesos maravillosos que tienen y todo esto. Pero lo que está claro es que una multinacional no tiene el apego a la tierra a la que está, que tiene una empresa familiar. Evidentemente, también hay que matizar que el empresario tampoco es un mártir, eso seguro, y que por mucho que sea una empresa familiar, si se demoniza y se pretende que esté ahí sin ganar nada, pues evidentemente al final pues también se irá. Yo quería un poco preguntarte, es imprescindible, ¿no?, por todo el origen vuestro, un poco por Jesús, por tu padre. ¿Tú qué es lo que crees que te inspira, o cuáles son los valores, ¿no?, que reconoces en tu padre y que son ahora mismo un poco los que entiendo que en parte os han traído hasta aquí, ¿no? Sí. Bueno, a mi padre le gustaba contar que había empezado en el mundo lácteo por una casualidad de la leche, ¿no? Porque realmente, qué bueno. Sí, realmente él tenía una gasolinera que estaba llena de créditos, y tenía un cliente muy grande que era una empresa que transportaba leche, un cliente muy grande para él, ¿no? Y este cliente de repente un día dejó de pagarle y claro, mi padre pues lo puso al borde de la quiebra. Pues lo único que tenía para pagarle eran los camiones que habían creado la deuda, que eran camiones de transportar leche. Entonces se puso a trabajar él mismo con ellos, intentar seguir con la ruta, ¿no? Y vio pues que a lo mejor que era un buen negocio, ¿no? Y para mí es un ejemplo de lo que cuando uno está al borde de la desesperación, ¿no?, el realmente, hasta en ese momento, ver las oportunidades y no rendirse. No triunfó por una casualidad de la leche, triunfó porque realmente vivía sus valores, que era, uno, tener coraje para... Muy importante. Para enfrentarte a situaciones así, y coraje para ser uno mismo, pero sin embargo yo creo que es algo... Pero a cambio era una persona auténtica. Era una persona sabías auténtica. Que no había dobleces, sabías por dónde venía, qué quería hacer y demás, ¿no? Y yo creo que a la hora de un buen liderazgo es importante ser auténtico. No puedo estar más de acuerdo. Totalmente. Porque realmente la gente no puede... Es difícil seguir una máscara, porque al final todos nos damos cuenta de cuando es una máscara o no. Y podrás no estar de acuerdo con una persona auténtica, pero por lo menos sientes que puedes confiar en ella porque te viene de frente, ¿no? Entonces, ese era un valor muy, muy importante. El siguiente era el valor de la perseverancia para conseguir las metas, porque todos sabemos que nadie te regala nada en este mundo, y que hoy te levantas y das un paso para adelante, mañana te levantas y das dos para atrás, y tienes que tener el coraje de levantarte otro día más e intentar dar un salto, ¿no? Y es así, y hay que tener esa perseverancia. Después la iniciativa, mi padre siempre me decía, Carmen, no te preocupes, ocúpate, ¿no? Haz que las cosas pasen, deja de enmarañarte en las desgracias y enfócate en qué acción puedes tomar, ¿no? La colaboración, porque está claro que aunque mi padre realmente era una persona de yo mando y ordeno, colaboraba y era muy consciente de la gente con la que tenía que contar, porque era muy consciente de que él solo no lo podía hacer, y es algo que tenemos que ser conscientes todos, por muy listos que nos creamos, y eso es algo que es muy importante, sobre todo para esos CEOs que tienen esos CEOs con un ego más grande que ellos mismos, ¿no?
totalmente de acuerdo. Y por último es el valor de la excelencia. La excelencia, el siempre aspirar a ser mejores, ¿no? Siempre compararte con cómo eras ayer. Y sencillamente por un hecho, ¿no? Para mí la vida es demasiado corta para vivirla de una manera mediocre. Hay que intentar aspirar a ser lo mejor que puedes ser. Y una vez que hemos hablado de tu padre, y ahora me interesa la parte del liderazgo de segunda generación, porque esta es otra de las cosas importantes de las familias o de las empresas familiares, ¿no? ¿Cómo te ves tú en ese liderazgo de segunda generación? Nosotros nos encontramos en un cambio cultural total, porque sí que es verdad que pasamos de una manera de trabajar en esta empresa, de un liderazgo que decía yo antes, con todo el respeto y todo el cariño a mi padre, de un líder que era el centro. Hoy estamos en una crisis de talento. Nuestra empresa hoy en día es muchísimo más complicada que era en la época de mi padre, muchos más productos, innovación, mucha más regulación, mucho más... bueno, o sea, se ha hecho todo muchísimo más complicado, ¿no? Yo no puedo saber ser el centro de todo como era mi padre, saberlo yo todo. No, yo tengo que realmente apoyarme en gente que en cada uno de los departamentos que ellos dirigen tiene que saber mucho más que yo. Y eso hace que el CEO no tiene por qué ser un especialista de nada, tiene que saber de todo, pero sobre todo tiene que saber hacer buenas preguntas y sacar la mayor parte de la información que pueda de una manera objetiva de los demás, ¿no?